Me llamo Manuel Ortega Ruiz, tengo 68 años, y esta es mi voz. La Nochebuena que creí iba a unirnos terminó por desnudar lo que mi hijo se había convertido. Llegué a su casa con una botella guardada desde que murió Rosa, mi esposa, y con 2 paquetes para los nietos. En la puerta el frío mordía y la ilusión me calentaba el pecho. Los niños saltaron al verme. Teresa, mi nuera, sonrió con la boca, no con los ojos. Y mi Diego me dijo, «Pasa, papá», como si yo fuese visita de compromiso. La mesa brillaba. Platos nuevos, velas doradas, un cubierto más en la cabecera, mi cabecera de siempre. ¿Esperamos a alguien?, pregunté. A mi madre, respondió Teresa orgullosa. Cuando la señora Moreno entró, el aire cambió. Diego se irguió, Teresa le acomodó la silla y yo me senté en mi lugar de siempre. Entonces mi hijo me miró con esa dureza que no le conocía. «Papá, levántate, ese sitio es para mi suegra». Creí no oír bien. «Diego, ese es mi lugar». Él se acercó, apoyó sus manos en mis hombros y me apartó. No hubo grito. Hubo algo peor. Una decisión. Me sostuve como pude, con la dignidad rota y las piernas tercas de viejo. La suegra tomó la cabecera con naturalidad, como si la hubiera reservado de antemano. Nadie dijo perdón, nadie dijo disculpa. Los nietos clavaron los ojos en el plato, aprendiendo sin querer una lección que me dolió. A veces los adultos enseñamos con silencios. Me coloqué en una silla lateral, desde donde uno escucha todo. Ahí supe lo esencial. Teresa miraba a su madre buscando aprobación, y Diego le ofrecía la casa como tributo. «Brindemos», dijo él sin mirarme. El cordero estaba perfecto, la traición también. Hablaban de proyectos, de viajes, de un nuevo año con más alianzas. Yo, que levanté ladrillo a ladrillo la empresa familiar, no estaba invitado a esa conversación. Pensé en Rosa. «No críes un heredero, cría un hombre», solía decir. Creí haberlo hecho. Al terminar el primer plato pedí permiso para ir al baño. En el espejo vi a un viejo con los ojos encendidos y la espalda recta. No tenía rabia histérica, tenía memoria y un plan. En la cabecera me habían quitado una silla. En la mañana yo retiraría el piso entero. Volví a la mesa con serenidad prestada. El postre llegó con palabras grandes: fusión, crecimiento, aportar visión. Diego miraba a su suegra buscando la bendición que antes buscaba en mí. «¿Fusión de qué?», pregunté. «De la empresa, papá», dijo. «Es lo mejor para mi compañía». Mi compañía. Guardé esa espina, sin gestos. Cuando levanté mi copa, no brindé por la mesa, brindé por la claridad. Al despedirme, nadie me acompañó a la puerta. Javier bajó corriendo. «Abuelo, ¿estás bien?». Besé su frente. «Estoy aprendiendo, hijo». Salí al frío y, sentado en el coche, llamé a 3 personas: a Eduardo, mi abogado, a Carmen, mi directora financiera, a Rodrigo, el segundo al mando. No pedí favores, emití instrucciones. Mañana a primera hora, revocación total de poderes. Congelen cuentas conjuntas, cancelen avales, suspendan beneficios. Rodrigo, despeja el despacho de Diego y deja una nota: «Esta oficina no es para ti». No era venganza, era gobierno. A veces el amor a un hijo es decirle «hasta aquí» y sostenerlo. Esa noche regresé a casa, encendí la luz del despacho y saqué los contratos que guardan la columna de una vida. Amanece distinto cuando uno ya decidió. A las 8 firmé revocatorias y ceses. A las 9 Rodrigo confirmó el despacho vacío. A las 10 Carmen avisó: avales cancelados. Las 10:15 comenzaron las campanas. Bancos, tarjetas, leasing. No vi la escena, pero la conozco. 40 y tantas llamadas encadenadas. El castillo de naipes económico derrumbándose sin padrinos. Mientras tanto, redacté otra firma. La modificación de mi testamento. Heredar no es premiar sangre, es reconocer carácter.
Rosa me lo habría susurrado al oído. Antes del mediodía pasé por la notaría. Dejé instrucciones claras: salvaguardar a los nietos, proteger el patrimonio común, impedir que el capricho gobierne lo que costó décadas. Después fui a la oficina. Recorrí pasillos que levanté cuando Diego jugaba a las canicas. Algunos bajaron la mirada, otros sostuvieron la mía con respeto. Rodrigo me entregó la carta que él mismo le dio a mi hijo. La leí una vez más. No tembló la mano. Al salir, pasé por la obra más antigua que aún mantenemos. Toqué el hormigón, firme, silencioso, leal. Así se hace un padre, pensé. Luego recordé la cabecera. Nadie se sienta allí sin merecerlo. Lo que vino después fue silencio trabajado, no espectáculo. Diego perdió en 24 horas lo que confundía con identidad: puesto, coche, casa, tarjeta, trato preferente. Yo también perdí algo: la ilusión de que el cariño alcanza sin carácter. Al día siguiente visité a mis nietos en casa de los padres de Teresa. Les dije con calma que nada era culpa suya y que el amor del abuelo no se mide en sillas. A Teresa le aseguré que respetaría su decisión de apartarse de Diego. A la suegra le di la mano. La cabecera no hace a nadie. Y me fui. Por la tarde caminé por Madrid con los pasos de quien pone ladrillos, uno delante del otro, sin apuro, sin pausa. Pensé en la empresa, en los hombres que madrugan y en las nóminas que no fallan. Pensé en Rosa, que me enseñó que un límite a tiempo es también una caricia a futuro. Y pensé en mi hijo, sí, no con odio, sino con esa esperanza dura que solo nace cuando las consecuencias por fin educan. Si alguna vez regresa, que sea por mérito, no por apellido. Hasta entonces yo sostendré la mesa. La cabecera lo espera, pero no lo promete. Cuando me reincorporé lentamente en la silla lateral, mi respiración era pesada y mi corazón latía con una mezcla de rabia y tristeza. Observaba a mi alrededor, a esa mesa que tantas veces había representado unión familiar y ahora se había convertido en un escenario de humillación. Mi nuera evitaba mirarme, fingiendo estar demasiado ocupada con los platos. Mi hijo actuaba como si nada hubiese ocurrido, como si empujar a su propio padre fuese un simple gesto sin importancia. Y mi suegra, aquella mujer a quien jamás había dado tanta relevancia en mi vida, se sentó en mi lugar con una expresión de triunfo silencioso. La vi colocar su servilleta sobre las piernas y aceptar la copa de vino que mi hijo le ofrecía con devoción. Ese gesto me atravesó el alma como un cuchillo. No era solo la pérdida de un asiento, era la pérdida simbólica de mi lugar en la familia. Sentí que en ese instante mi hijo me estaba diciendo: «Ya no perteneces aquí, padre, tu tiempo terminó». Mis nietos, confundidos, apenas se atrevían a mirarme, como si temieran que cualquier palabra mía provocara otra tormenta en medio de la cena. La comida continuó en un silencio incómodo que parecía prolongarse eternamente. Cada palabra dirigida a mi suegra era como un recordatorio de que mi propia sangre había decidido reemplazarme. Mi hijo se inclinaba hacia ella, le servía, le preguntaba con amabilidad por detalles insignificantes, mientras yo permanecía en un rincón invisible, reducido a un simple espectador. El cordero que tanto esperé saborear esa noche me sabía a cenizas. Cada risa forzada, cada gesto de atención hacia ella, me recordaba que mi hijo había trazado una línea, había elegido un bando. Mis nietos intentaban distraerse con comentarios triviales, pero yo podía ver en sus miradas que comprendían la injusticia de lo que ocurría. Isabel, con apenas 12 años, me tomó la mano bajo la mesa como queriendo transmitirme consuelo. Ese gesto pequeño, pero poderoso, me dio fuerzas. En mi interior, una decisión comenzaba a gestarse:
Tal vez mi hijo creyera que podía empujarme no solo físicamente, sino también fuera de su vida. Lo que él ignoraba era que todavía me quedaban fuerzas para defender mi dignidad, aunque me costara todo lo que tenía. Cuando la cena terminó, me levanté despacio, fingiendo necesitar ir al baño. Nadie dijo nada, ni siquiera un «¿Estás bien?». Era como si me hubieran borrado de la escena familiar. Cerré la puerta del baño y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía lágrimas contenidas, no de debilidad, sino de una rabia fría que comenzaba a solidificarse en determinación. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. No importaba que fuera Nochebuena, necesitaba empezar a tomar control de lo que me pertenecía. Le pedí que al día siguiente preparara documentos para retirar todos los poderes que mi hijo tenía en la empresa familiar. Esa empresa que yo había construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sacrificando años de mi vida. No permitiría que alguien que no me respetaba siguiera beneficiándose de mi trabajo. Luego llamé a mi contadora, ordenándole congelar todas las cuentas conjuntas con él. Esa noche me quedó claro que mi hijo me había declarado una guerra silenciosa y yo, aunque dolido, estaba dispuesto a responder. Volví al comedor con el rostro sereno, ocultando la tormenta que rugía dentro de mí. Nadie pareció notar mi regreso, o tal vez fingieron no hacerlo. Antonio y mi suegra hablaban de negocios. Mi hijo asentía con entusiasmo y yo me limité a observar. Era evidente que habían estado planeando algo juntos, quizás una alianza, quizás una traición aún mayor. Entonces lo escuché. Hablaban de una fusión, de unir lo que alguna vez fue mi empresa con la de ellos, sin consultarme, como si yo ya estuviera muerto. Me tragué la indignación, aunque cada palabra me quemaba por dentro. Terminé mi copa, de vino en silencio, y cuando la cena llegó a su fin, me levanté con calma. «Voy a retirarme», dije. Mi hijo apenas levantó la vista para desearme un frío «buenas noches». Ni siquiera me acompañó a la puerta. Fue mi nieto Javier quien corrió tras de mí para abrazarme antes de salir. Ese abrazo me recordó que aún había alguien en esa casa que me valoraba. Caminé hacia la noche helada con una determinación clara. No sería yo quien quedara fuera. Serían ellos quienes aprenderían lo que significa desafiar a un hombre como yo. Al llegar a mi casa, encendí todas las luces de mi despacho. Saqué los documentos, los contratos y los balances acumulados durante décadas de esfuerzo. Revisé cada detalle con calma, buscando confirmar lo que ya sospechaba. Mi hijo nunca había tenido acciones propias. Su poder dependía únicamente de mi voluntad. Esa misma voluntad que él había traicionado. Esa noche no dormí. No era el dolor lo que me mantenía despierto, sino la claridad. Por primera vez en años, vi la situación con nitidez. Yo había sido demasiado generoso, demasiado confiado. Había entregado poder a alguien que no lo merecía, y ahora ese mismo alguien se atrevía a humillarme frente a mi propia familia. Mientras el resto de la ciudad celebraba la Navidad, yo planificaba cómo devolverle cada humillación. No buscaba venganza, sino justicia. No permitiría que mi legado terminara en manos de un ingrato que había olvidado quién soy. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. A partir del día siguiente, mi hijo ya no tendría nada mío, ni empresa, ni dinero, ni respaldo. Solo le quedaría enfrentarse a las consecuencias de haber despreciado a su propio padre. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando mi abogado llegó a mi casa. Traía consigo una carpeta gruesa llena de documentos que representaban la primera ofensiva en esta guerra silenciosa. Firmé cada hoja con una calma que ocultaba la furia que me impulsaba. Cancelación de poderes, revocación de autorizaciones bancarias, suspensión de cualquier beneficio ejecutivo a nombre de mi hijo. Mientras mi pluma recorría las líneas de esos papeles,
Sentía que recuperaba poco a poco la dignidad que me habían intentado arrebatar. Después llegó mi contadora, confirmando lo que sospechaba. Diego había estado usando avales de la empresa para sostener una vida de lujos. Un coche deportivo, un apartamento de 600.000 euros, tarjetas con gastos absurdos, todo con mi firma como respaldo. Cancelé cada aval, consciente de que en cuestión de horas los bancos comenzarían a exigirle pagos imposibles. No era crueldad, era consecuencia. Había llegado el momento de que mi hijo aprendiera que los privilegios no son eternos y que el respeto, cuando se pierde, cuesta demasiado caro recuperarlo. Esa mañana ya no era el padre humillado de la noche anterior, era el hombre que recuperaba el control de su legado. Mientras el abogado recogía los documentos firmados, hice otra llamada. Esta vez a Rodrigo, mi hombre de confianza en la empresa. Llevaba conmigo más de 20 años, conocía cada rincón del negocio y sobre todo conocía mi manera de pensar. Rodrigo, necesito que mañana mismo retires todas las pertenencias personales de Diego de su despacho. Le ordené con voz firme. Prepare una carta de despido inmediato. Motivos: pérdida de confianza y conflicto de intereses. Rodrigo guardó silencio unos segundos antes de responder. Don Manuel, ¿está completamente seguro? Esto no tiene vuelta atrás. Yo cerré los ojos y recordé la escena de la noche anterior. Mis nietos, observando cómo su padre me empujaba al suelo solo para complacer a su suegra. Estoy más seguro que nunca, respondí. También le pedí que dejara en su escritorio una nota escrita a mano. Esta oficina no es para ti. Quería que entendiera, de la manera más clara posible, que había perdido su lugar en mi vida y en la empresa. Rodrigo aceptó la tarea con la seriedad de quien sabe que está a punto de presenciar un ajuste de cuentas histórico. Las horas siguientes fueron una mezcla de cansancio y lucidez. Revisé balances, contratos y registros financieros que había acumulado durante décadas. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Mi hijo llevaba años desviando pequeñas cantidades a cuentas personales. No era ilegal en sí mismo, pero era desleal, un abuso de confianza que confirmaba lo que ya temía. Su traición no había comenzado en la mesa de Navidad, sino mucho antes. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos privados, había cobrado comisiones en secreto. Todo lo había hecho a mis espaldas, confiado en que jamás lo descubriría. Mientras repasaba cada irregularidad, la indignación se transformaba en algo más profundo: decepción. No era solo que me hubiera empujado frente a mi familia, era que nunca había valorado realmente el sacrificio de su padre. Me di cuenta de que lo que había ocurrido en Navidad no fue un accidente, sino la culminación de años de desprecio silencioso. Esa noche no dormí, pero no lo necesitaba. Estaba más despierto que nunca. La guerra ya había comenzado y esta vez yo llevaba todas las armas. Al amanecer recibí un mensaje de mi nieta Isabel. «Abuelo, papá está raro. Habla por teléfono toda la noche. ¿Todo está bien?». Le respondí con suavidad. «Todo estará bien, pequeña. Tu abuelo te ama mucho». Ese mensaje me dio fuerzas. No podía permitir que mis nietos sufrieran las consecuencias de los errores de su padre. Ellos no tenían culpa alguna. Decidí protegerlos, aunque eso significara cortar de raíz mi relación con Diego. Más tarde, cuando los bancos comenzaron a llamar a su teléfono exigiendo pagos inmediatos, yo ya estaba preparado. Cada aval cancelado se convirtió en una losa sobre sus hombros. Hipotecas ejecutadas, tarjetas bloqueadas, líneas de crédito suspendidas. En cuestión de horas, el castillo de privilegios que había construido sobre mi generosidad comenzó a derrumbarse. Mientras tanto, yo permanecía en mi despacho, sereno,
tomando un café sencillo. No sentía placer en verlo caer, pero sí justicia, porque la verdadera enseñanza de un padre no siempre está en los consejos dados, sino en las consecuencias impuestas cuando esos consejos son ignorados. A las 10 de la mañana recibí la confirmación. Todos los bancos habían iniciado los procesos de embargo. Diego tendría que enfrentar la realidad de un día para otro. Esa misma hora, Rodrigo me llamó desde la oficina. Don Manuel, ya retiramos todas sus cosas. Su ordenador, diplomas, hasta la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén. Imaginé a mi hijo entrando en la empresa, creyendo que seguía siendo el director ejecutivo y encontrándose con un despacho vacío, reemplazado por otro hombre de confianza. Era una imagen dura, pero necesaria. Al colgar, me serví otra taza de café y contemplé el amanecer desde mi ventana. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz, no porque hubiera castigado a mi hijo, sino porque había recuperado el control de mi vida y de mi legado. Diego pensó que podía empujarme al suelo y seguir adelante como si nada, pero subestimó algo fundamental. Aún me quedaban fuerzas, aún tenía dignidad y sobre todo, aún era su padre. Y un padre no siempre da regalos, a veces da lecciones. A las 11 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran notificaciones de correos electrónicos y mensajes de mis contactos en el mundo empresarial. Manuel, ¿es cierto lo que pasó con Diego? ¿Necesita apoyo en la junta directiva? Las noticias se movían rápido en Madrid y en cuestión de horas ya todos sabían que había retirado a mi hijo de la empresa. No respondí de inmediato. Sabía que el silencio también era una herramienta poderosa. Mientras tanto, imaginaba a Diego con su traje caro, entrando en el edificio de la empresa y encontrándose con la nota en su escritorio. Esta oficina no es para ti. Me preguntaba qué sentiría al leer esas palabras, las mismas que él me había lanzado la noche anterior, al decirme que mi lugar en la mesa era para su suegra. Ahora era él quien quedaba fuera. La justicia, pensé, a veces llega más rápido de lo que uno espera. Esa mañana confirmé algo que siempre había sabido. No hay humillación más grande que la que uno mismo se busca. A mediodía recibí una llamada de Rodrigo. Su voz sonaba tensa, pero firme. Don Manuel, Diego acaba de llegar a la oficina. Exigió entrar en su despacho y se encontró con las cajas. Le entregué la carta de despido. La leyó y se puso pálido. Dijo que esto no podía estar pasando. Yo escuchaba en silencio, imaginando cada gesto de mi hijo. Rodrigo continuó. Insistió en hablar con usted, pero le recordé que la decisión es irrevocable. Luego intentó amenazarme con contactos en el consejo, pero nadie quiso apoyarlo. Sonreí con amargura. Así era Diego, siempre creyendo que podía manipular la situación a su favor. Pero esta vez no había vuelta atrás. Gracias, Rodrigo, le dije. Hiciste lo correcto. Déjalo que asimile la realidad. Colgué y me quedé mirando el retrato de mi esposa Rosa, que aún mantenía en mi despacho. Rosa, espero que estés viéndolo. Nuestro hijo necesitaba esta lección. No lo hago por venganza. Lo hago porque aún creo que puede cambiar. Pero primero debe caer para aprender a levantarse. Las horas siguientes fueron extrañas. Yo no sentía alegría, tampoco tristeza. Lo que sentía era una especie de calma helada, como si todo se estuviera acomodando finalmente en su lugar. A las 2 de la tarde, mi contadora me llamó otra vez. Don Manuel, los bancos ya han emitido las notificaciones oficiales. Diego debe responder inmediatamente o perderá el apartamento y el coche. En menos de 48 horas no tendrá dónde vivir. Le pedí que archivara cada documento, que todo quedara registrado. No quería que luego pudiera decir que no sabía lo que ocurría.
Esa tarde me encerré en mi despacho y escribí en mi cuaderno personal algo que hacía desde que era joven. Escribí: hoy he retirado a mi hijo del pensión poder, no por odio, sino por justicia, no por rencor, sino por dignidad. Al terminar, cerré el cuaderno y sentí un peso salir de mis hombros. No sabía cómo reaccionaría Diego ante todo esto, pero una cosa era segura: la vida le estaba devolviendo el espejo de sus acciones, y ese espejo no perdona. Al caer la tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de mi nieta Isabel. Abuelo, papá está muy raro. Dice que todo es culpa tuya. ¿Es verdad? Mi corazón se encogió. Los niños no deberían cargar con el peso de los errores de los adultos. Le respondí: pequeña, no te preocupes. Tu abuelo te quiere mucho y nada de lo que pasa es culpa tuya ni de tu hermano. A veces, los adultos cometemos errores y debemos aprender de ellos. Guardé silencio unos minutos después de enviar ese mensaje. Me dolía pensar que, aunque Diego estaba perdiéndolo todo, todavía no era capaz de asumir su responsabilidad. Siempre buscaba culpar a los demás. Pero los hechos eran claros. Nadie lo había obligado a empujarme. Frente a su familia nadie le había dicho que traicionara la confianza que deposité en él. Todo había sido decisión suya. Esa noche, mientras caminaba por el salón vacío de mi casa, me prometí algo. Protegería a mis nietos de las consecuencias de la soberbia de su padre. Ellos merecían amor y estabilidad, no caos ni dolor. Al anochecer, decidí visitar la iglesia donde solía ir con Rosa cuando aún vivía. Necesitaba un momento de silencio, lejos de abogados, cuentas y llamadas. Me senté en la penúltima banca, miré el altar iluminado y recordé las Navidades pasadas, aquellas en que la familia se reunía unida, y yo todavía creía que Diego valoraba mis esfuerzos. Una lágrima cayó por mi mejilla, no de tristeza, sino de resignación. Había hecho lo que debía. No podía permitir que mi hijo destruyera todo lo que construí con mi sudor y el de mi esposa. Mientras rezaba en silencio, recordé sus palabras. Este lugar es de mi suegra. Fuera. En ese instante supe que el verdadero lugar que yo tenía no estaba en una mesa, ni en una empresa, ni siquiera en una casa. Mi lugar estaba en mi dignidad, en mis principios, en la enseñanza que debía dejar a mis nietos. Al salir de la iglesia, respiré profundamente el aire frío de diciembre. Ya no era el hombre derrotado de la Nochebuena, era un hombre preparado para lo que viniera después. Al regresar de la iglesia, encontré varios mensajes de voz en mi teléfono. Todos eran de Diego. Su tono cambiaba con cada grabación. Primero ira, luego súplica, después insultos y finalmente llanto. Papá, no puedes hacerme esto. Yo soy tu hijo. Dame otra oportunidad. En otro decía: estás arruinando mi vida. ¿Qué pensarán mis suegros? Me dejarán y todo será tu culpa. Escuché cada palabra en silencio, con el corazón apretado. No era fácil oír a tu propio hijo derrumbarse, pero sabía que no podía ceder. Si lo hacía, todo lo aprendido en estos días se perdería. Apreté el teléfono en mi mano y respondí con un solo mensaje escrito: Diego, yo no te arruiné nada, solo devolví a tus hombros el peso de tus decisiones. Envié ese texto y lo dejé ahí sin esperar respuesta. Por primera vez en muchos años sentí que había roto el círculo de manipulación en el que mi hijo me había tenido atrapado. No era crueldad, era justicia, y la justicia, aunque duela, es necesaria. A la mañana siguiente, Rodrigo me llamó temprano. Me contó que Diego había pasado por la oficina, furioso, exigiendo hablar con los socios, pero nadie lo recibió. Todos lo miraban como a un extraño. Don Manuel, él gritaba que usted lo estaba traicionando, que no podía dejarlo en la calle. Al final se fue dando un portazo.
Escuchar eso me dolió, porque aunque ya había tomado mi decisión, seguía siendo mi hijo. Sin embargo, había algo claro. Diego todavía no entendía que no lo había echado por odio, sino por respeto a mí mismo. Después de colgar, me serví un café y me senté frente a la ventana. El sol entraba tímido, como si también tuviera miedo de iluminar un día tan pesado. Pensé en Rosa. Ella siempre decía que la disciplina es también una forma de amor, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. No estaba destruyendo a mi hijo, estaba dándole la oportunidad de reconstruirse desde cero. El problema era que él todavía no lo entendía. Ese mismo día, mi nieta Isabel volvió a escribirme. Abuelo, papá está muy enojado. Dice que vas a pagar por lo que hiciste. Yo tengo miedo. Ese mensaje me partió el alma. Respiré hondo antes de contestar. Isabel, nunca tengas miedo de tu abuelo. Todo lo que hago es por ti y por tu hermano. Algún día lo entenderás. No podía permitir que Diego usara a sus propios hijos como escudos emocionales. Así que tomé otra decisión difícil. Pedí a mi abogado que iniciara un proceso de protección de patrimonio, asegurando que los bienes quedaran a nombre de mis nietos en caso de que algo me pasara. No lo hacía por desconfianza hacia Diego, sino porque temía que sus malas decisiones arrastraran también el futuro de esos niños inocentes. Esa tarde, al firmar esos documentos, me invadió un sentimiento extraño, tristeza mezclada con esperanza. Tristeza porque nunca imaginé llegar a ese punto con mi hijo. Esperanza porque al menos mis nietos tendrían un camino seguro. Esa noche, sentado en la sala de mi casa, pensé en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Hace apenas unos días, yo era un abuelo emocionado por celebrar la Navidad, rodeado de mi familia. Y ahora me encontraba enfrentando la peor traición que un padre puede vivir. Recordé el empujón, la mirada fría de Diego, las risas incómodas de los presentes, la voz de mi nuera diciendo que mi lugar era para su madre. Todo eso se repetía en mi mente como una película que no podía detener. Sin embargo, también recordaba algo más. El momento en que me levanté del suelo aquella noche. Ese fue el verdadero comienzo de mi recuperación. Porque, aunque me dolía el cuerpo y el corazón, entendí que nadie podía quitarme mi valor. Esa idea me sostuvo durante esos días de decisiones duras, y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, estaba seguro de una cosa: jamás volvería a dejar que alguien me empujara, ni física ni emocionalmente. El día siguiente fue aún más tenso. Mi abogado me llamó para informarme que Diego había intentado bloquear algunas de mis cuentas usando accesos que aún tenía. Por suerte, habíamos cambiado todo a tiempo y no logró nada. «Está desesperado», dijo el abogado. Yo cerré los ojos y asentí en silencio. Sí, estaba desesperado, pero esa desesperación era parte del proceso. Tenía que tocar fondo para comprender la magnitud de lo que había hecho. Más tarde, Rodrigo me avisó que algunos proveedores también habían roto relaciones con Diego, cansados de sus abusos. Uno de ellos incluso dijo: «Don Manuel, usted merece respeto». Diego nunca entendió lo que significaba. Esas palabras me reconfortaron, no porque hablaran bien de mí, sino porque confirmaban que no estaba loco ni exagerando. La verdad era evidente para todos, menos para mi hijo. Esa noche me acosté tarde, mirando el techo de mi habitación. Me preguntaba si algún día Diego vendría a pedirme perdón. No lo sabía. Lo único que sabía era que, pasara lo que pasara, yo ya había recuperado mi lugar. La Navidad siguiente llegó más rápido de lo que imaginaba. No hubo grandes preparativos en mi casa, solo una cena sencilla con Rosa y algunos vecinos cercanos. Mis nietos pasaron un rato conmigo durante el día, pero al caer la noche, su madre prefirió llevárselos para evitar conflictos.
Yo lo entendí, aunque me dolió. Mientras servía el pavo en la mesa, pensé en los años pasados, en la mesa llena de risas, en el ruido de los platos, en las canciones que solíamos cantar. Ahora había silencio, pero no soledad, porque aunque pocos estaban conmigo, los que vinieron lo hicieron de corazón sincero. Brindamos con vino barato, pero el calor humano valía más que cualquier banquete. En ese momento comprendí algo. A veces perder es ganar. Había perdido la falsa compañía de quienes no me respetaban, pero había ganado tranquilidad y dignidad. Y eso, para un viejo como yo, significaba mucho más. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era Isabel, mi nieta mayor. Tenía los ojos rojos de llorar. «Abuelo, ¿puedo quedarme contigo un tiempo?», preguntó con voz temblorosa. La abracé fuerte y sentí cómo su cuerpo frágil buscaba refugio. No le hice preguntas, solo le preparé chocolate caliente y le tendí una cobija en el sillón. Más tarde, entre sollozos, me contó que en casa todo era gritos y discusiones. Diego descargaba su frustración en todos, y su madre ya no sabía cómo controlarlo. «Solo aquí me siento en paz», dijo. Sus palabras me atravesaron el corazón. Entendí que la batalla que yo había iniciado no era solo mía. También estaba defendiendo el derecho de mis nietos a vivir con dignidad. Esa noche recé en silencio, pidiendo fuerzas para seguir adelante, porque si Isabel había encontrado paz bajo mi techo, yo no podía fallarle. Los días con Isabel trajeron nueva vida a mi hogar. Me ayudaba en la cocina, me contaba sobre la escuela y hasta me enseñó a usar mejor el teléfono. Yo, a cambio, le narraba historias de mi juventud, de cómo conocí a su abuela, de los sacrificios que hice para levantar esta familia. Una tarde, mientras regábamos las plantas en el patio, me miró seria y dijo: «Abuelo, yo no quiero ser como mi papá, quiero ser fuerte como tú». Sentí un nudo en la garganta. No supe qué contestar al instante, solo acaricié su cabello y respondí: «Hija, ser fuerte no significa no llorar, significa levantarse después de cada caída». Ese intercambio me marcó profundamente, porque comprendí que, aunque Diego se había perdido en su soberbia, todavía había esperanza en la siguiente generación, y yo tenía la responsabilidad de sembrar esa semilla. Un fin de semana, Diego apareció en la puerta de mi casa. Golpeó fuerte, casi con rabia. Cuando abrí, lo vi desaliñado, con barba descuidada y ojos hundidos. Isabel se escondió detrás de mí. «Vine por mi hija», gruñó. Lo miré directo a los ojos y respondí: «No, Diego, ella está aquí porque quiere sentirse segura, y tú no estás en condiciones de dárselo». Mis palabras lo enfurecieron más. Intentó entrar, pero Rosa salió con firmeza y le dijo que llamaría a la policía si seguía. Diego se detuvo, me lanzó una mirada llena de odio y se marchó sin decir más. Cerré la puerta con el corazón latiendo rápido. No era fácil enfrentar a tu propio hijo de esa manera, pero en ese momento supe que había hecho lo correcto. Proteger a Isabel era más importante que cualquier lazo de sangre. Después de aquel episodio, Diego dejó de buscarme por un tiempo. Su silencio era extraño, pero me dio un respiro. Aproveché esos días para fortalecer la confianza de Isabel, para que entendiera que no estaba sola. Cada tarde caminábamos juntos por el parque, y yo le repetía que debía estudiar, prepararse y nunca permitir que alguien la tratara con menosprecio. «El respeto, hija, no se pide, se gana con acciones», le decía. Ella asentía con esos ojos grandes que parecían absorber cada palabra. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, me miró y dijo: «Abuelo, yo quiero que cuando sea grande seas tú quien me acompañe a recibir mi diploma». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Asentí y respondí con voz ronca:
Ahí estaré, hija, cueste lo que cueste. Porque en ese instante entendí que mi misión ya no era cambiar a Diego, sino asegurar que sus hijos no heredaran sus errores. Pasaron unas semanas tranquilas, hasta que un día recibí una llamada inesperada. Era la madre de Diego, mi ex esposa. Su voz sonaba cansada, quebrada por los años y por la tristeza. ¿Podemos hablar?, me pidió. Acepté, aunque confieso que mi corazón se agitó. Nos encontramos en una pequeña cafetería del barrio. Al verla, me sorprendió cuánto había cambiado. Sus ojos, que alguna vez brillaron de juventud, ahora estaban apagados. Hablamos largo rato, y entre sorbos de café me confesó: yo sé que Diego se ha vuelto duro, pero en el fondo es un hombre perdido. No supo manejar las presiones, y yo tampoco supe enseñarle otra forma de vivir. Sus palabras me dolieron, pero no pude evitar asentir. Le respondí que aún así, nada justificaba la manera en que trataba a su propia familia. Nuestros nietos no merecen pagar por sus errores, le dije. Ella bajó la mirada, reconociendo la verdad. Cuando volví a casa, Isabel estaba dibujando en la mesa. Al ver mis ojos cansados, me preguntó ¿qué ocurría? No quise cargarla con más preocupaciones, pero ella insistió: «Abuelo, quiero saber». Le conté de la reunión con su abuela, suavizando los detalles. Isabel escuchó en silencio y luego me dijo con una madurez que me sorprendió: «Entonces mi papá también fue un niño que sufrió, ¿no?». Aquella frase me golpeó fuerte. Porque sí, detrás del hombre arrogante y cruel que era ahora, había estado un niño que alguna vez necesitó guía. Pero aún así, entendí que mi deber no era justificar sus actos, sino asegurar que Isabel y sus hermanos crecieran con mejores valores. La abracé y le prometí que pase lo que pase, nunca estaría sola. En ese abrazo descubrí que ella me estaba enseñando tanto como yo a ella. Con el tiempo, la noticia del comportamiento de Diego se fue extendiendo entre la familia. Algunos lo defendían, diciendo que solo estaba estresado, mientras otros admitían que siempre había tenido un carácter difícil. Yo, en silencio, observaba cómo la verdad salía poco a poco a la luz. Una tarde, mi sobrino Ernesto vino a visitarme. Me dijo sin rodeos: «Tío, Diego está perdiendo respeto hasta en el trabajo. No todos se atreven a decírselo, pero ya no lo soportan». Sentí tristeza más que enojo. No porque quisiera que lo admiraran, sino porque me dolía ver cómo se destruía solo. Pero también pensé que cada uno recoge lo que siembra. Y si Diego había sembrado soberbia, eso mismo lo estaba aislando. Decidí que no era momento de intervenir. Mi prioridad seguía siendo Isabel, darle a ella el ejemplo que su padre no podía darle. Isabel, mientras tanto, seguía creciendo bajo mi techo. Empezó a traer amigas de la escuela y la casa se llenaba de risas de nuevo. Verla sonreír me devolvía fuerzas. Una noche, mientras cenábamos, me contó que había escrito un ensayo para la escuela titulado Mi héroe. Me lo leyó en voz alta, y casi no pude contener las lágrimas al escuchar cómo hablaba de mí, de cómo cuidaba de ella, de cómo le enseñaba a ser fuerte, y de cómo siempre encontraba tiempo para escucharla. Sus palabras eran un bálsamo en mi corazón cansado. Pensé en el día de Navidad, en aquel empujón humillante, y entendí que la vida me había puesto una prueba. Me habían querido sacar de la mesa, pero en realidad me estaban devolviendo a mi verdadero lugar, el corazón de mi nieta. Un domingo, mientras caminábamos por el parque, Isabel me preguntó: «Abuelo, ¿crees que algún día mi papá cambie?». La miré y guardé silencio unos segundos. No quería mentirle, pero tampoco destruir su esperanza. «Hija, las personas pueden cambiar, pero solo si ellas mismas lo desean», le respondí con calma. «Yo no puedo prometerte que tu papá lo hará,
Lo único que puedo prometerte es que yo siempre estaré aquí para ti. Ella apretó mi mano y sonrió con tristeza, pero también con gratitud. En ese momento entendí que mi papel no era salvar a Diego, sino asegurarme de que Isabel nunca perdiera su luz. La vida me había quitado mucho, pero me estaba dando la oportunidad de guiar a la nueva generación, y esa misión, aunque pesada, era el regalo más grande que podía recibir en mis últimos años. Con el paso de los meses, Diego se fue alejando más y más. Apenas aparecía por la casa, y cuando lo hacía, su mirada evitaba la mía. Isabel notaba la ausencia y a veces preguntaba por él, pero yo trataba de no cargarla con más dolor. Una tarde la encontré mirando por la ventana, esperando que su padre viniera a buscarla. «Hoy tampoco vendrá, ¿verdad?», murmuró. Mi corazón se rompió al ver la decepción en sus ojos. Me senté a su lado y le dije: «Quizás tu papá está luchando con sus propios problemas, pero eso no significa que no seas importante para él. Recuerda, tú no eres responsable de sus errores». Ella asintió, pero yo sabía que cada ausencia dejaba una herida invisible. En silencio, me juré que yo no permitiría que la vida la marcara con la misma soledad que había sentido yo en mis años más oscuros. Un día recibí la visita inesperada de Antonio, mi viejo rival en los negocios y al mismo tiempo el suegro de Diego. Llegó serio, pero con un respeto que nunca le había visto. «Manuel, lo que pasó aquella Navidad fue una vergüenza. Yo nunca pedí ese lugar en tu mesa», me dijo con sinceridad. Sus palabras me sorprendieron, porque demostraban que incluso él se había sentido incómodo con la humillación. Conversamos largo rato y descubrí que teníamos más en común de lo que pensé. Ambos habíamos trabajado duro, ambos habíamos perdido cosas valiosas y ambos sabíamos lo que significaba ser padres decepcionados. Antes de irse, me miró fijamente y añadió: «Tu hijo no entiende todavía, pero Isabel sí. Ella será quien cambie el rumbo de esta familia». Esa frase quedó grabada en mi mente. La vida empezó a tener una nueva rutina. Yo llevaba a Isabel al colegio, preparaba sus comidas favoritas y por las noches le contaba historias de cuando era joven. A veces, ella me pedía que le hablara de su abuela Rosa, y yo lo hacía con el corazón apretado, recordando cada sonrisa de la mujer que había sido mi gran amor. Isabel escuchaba atenta, como si quisiera llenar con esos relatos el vacío de no haberla conocido bien. Una noche, después de escucharme, me dijo: «Abuelo, tú también eres un héroe, porque sigues de pie aunque la vida te golpee». Esa frase me dio fuerzas nuevas. Comprendí que, aunque el dolor seguía ahí, mi nieta me veía como un ejemplo de resiliencia, y eso me obligaba a seguir luchando, no por mí, sino por ella. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una tarde, Diego apareció de improviso exigiendo ver a Isabel. Estaba alterado, con el rostro cansado y los ojos rojos. Isabel corrió a abrazarlo, pero noté en su voz una mezcla de amor y miedo. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó. Él la sostuvo unos segundos y luego me miró con desprecio. «Viejo, no te creas que puedes reemplazarme». Sus palabras me hirieron, pero mantuve la calma. «Diego, no intento reemplazarte. Soy su abuelo y estoy aquí porque tú no lo estás». El silencio que siguió fue tenso. Isabel, confundida, miraba de uno a otro sin entender. Diego salió furioso, dejando tras de sí un aire pesado. Aquella noche, mientras Isabel dormía, me pregunté cuánto tiempo más tendría que cargar con las consecuencias de su soberbia. Con el correr de los días, me di cuenta de que Isabel ya no era la misma niña. Estaba creciendo demasiado rápido, forzada por las circunstancias. Sus preguntas eran más profundas, sus silencios más largos. Una tarde me dijo: «Abuelo, a veces siento que yo tengo que cuidarte a ti,
Me quedé helado. Nunca quise que llevara ese peso. La abracé fuerte y le respondí: «No, hija, yo soy quien debe cuidarte a ti. Tú aún tienes derecho a ser niña, a soñar, a jugar». Ella sonrió tímidamente, pero entendí que ya había visto demasiado. En ese instante decidí que, aunque el camino fuera duro, iba a construir un entorno donde pudiera sentirse protegida. No permitiría que la ausencia de su padre la obligara a crecer con heridas irreparables. Esa promesa se convirtió en mi motor de cada día. El invierno avanzaba, y con él la soledad en la casa se hacía más notoria. Sin embargo, Isabel llenaba cada rincón con su risa, su curiosidad y su inocencia. Una tarde fría, mientras acomodábamos adornos viejos de Navidad, me preguntó: «Abuelo, ¿crees que algún día mi papá volverá a ser como antes?». Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. No quería mentirle, pero tampoco destruir la esperanza que aún guardaba. Le respondí con suavidad: «La vida cambia a las personas, hija, a veces para mejor, a veces para peor. Lo único que podemos hacer es esperar que tu papá encuentre el camino correcto». Ella asintió, abrazando fuerte un adorno de cristal que había pertenecido a su abuela Rosa. En ese instante entendí que Isabel era el puente entre el pasado y el futuro, y que mi misión era protegerla mientras la vida le mostraba sus propias verdades. Con el paso de las semanas, Isabel empezó a mostrar un talento especial para el dibujo. Pasaba horas con lápices de colores, llenando hojas con paisajes, rostros y escenas familiares. Un día me mostró un dibujo que me dejó sin palabras. Era una mesa de Navidad. En un lado, ella y yo sonriendo. En el otro, su padre sentado aparte, con gesto triste. «Así me lo imagino, abuelo», dijo con inocencia. Yo sentí un nudo en la garganta. Ella estaba expresando en papel lo que no podía poner en palabras. Le acaricié el cabello y le dije: «Tus dibujos son una ventana a tu corazón, y siempre debes usarlos para sanar, no para guardar rencor». Desde entonces, guardé cada uno de esos dibujos como tesoros, porque sabía que en ellos estaba escrita la verdad que Isabel vivía, aunque todavía no pudiera comprenderla del todo. Un domingo por la mañana, mientras caminábamos juntos por el parque, Isabel me tomó de la mano y me dijo: «Abuelo, cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte aunque la vida sea difícil». Esas palabras fueron como un bálsamo. Me hicieron recordar que, aunque había perdido la confianza en mi hijo, todavía podía ser un faro para mi nieta. Le sonreí y le contesté: «No necesitas ser como yo, solo necesitas ser tú misma, con tus sueños y tu bondad. Esa será tu verdadera fuerza». Ella me abrazó y dijo: «Entonces prométeme que siempre estarás aquí para verme crecer». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Te lo prometo, hija», le respondí. En mi interior, sin embargo, sabía que la vida es incierta, pero también sabía que mientras me quedara aliento, esa promesa sería mi razón de seguir adelante. Con el inicio de la primavera, los recuerdos de aquella fatídica Navidad comenzaron a mezclarse con nuevas rutinas. Isabel florecía como una niña brillante y sensible, pero su padre seguía ausente. A veces aparecía con regalos caros, tratando de comprar su cariño, pero Isabel ya no reaccionaba con la misma ilusión. Una vez, después de que Diego se marchó, me confesó: «Abuelo, prefiero tus cuentos a los regalos de papá». Aquello me partió el corazón, porque demostraba que el lazo con su padre se estaba rompiendo lentamente. Yo no quería que ella lo odiara. Así que le respondí: «Tu papá te quiere a su manera, aunque a veces se equivoque. Nunca dejes de quererlo, pero aprende a valorar quién está de verdad a tu lado». Esa lección, aunque dura, era necesaria para que Isabel creciera con claridad sobre el amor auténtico y la responsabilidad. Con el tiempo,
comencé a recibir señales de que Diego estaba hundiéndose más en su propia tormenta. Llegaban rumores de que había perdido su trabajo, deudas y amistades, pero nunca vino a pedirme ayuda, quizás por orgullo o vergüenza. Isabel, en cambio, seguía siendo un faro de esperanza en mi vida. Una noche, mientras cenábamos sopa caliente, me dijo: «Abuelo, aunque papá no esté, yo siento que tengo una familia contigo». Aquella frase fue como una espada y un abrazo al mismo tiempo. Me dolía que ella tuviera que aceptar la ausencia de su padre, pero también me llenaba de orgullo saber que me veía como un pilar. En ese instante comprendí que, aunque mi relación con Diego estuviera rota, la vida me había dado una segunda oportunidad: ser el padre que mi nieta necesitaba en su presente. Los meses pasaron, y aunque el dolor por la traición de Diego seguía allí, la risa de Isabel llenaba de luz los rincones de mi casa. Cada tarde me esperaba con historias de la escuela y nuevos dibujos. Una vez me mostró un cuaderno entero con retratos de nosotros dos. En el parque, cocinando, leyendo juntos. «Este eres tú, abuelo, el héroe de mis historias», me dijo con orgullo. No pude evitar sonreír y besarle la frente. En mi interior, sin embargo, la tristeza seguía creciendo porque era consciente de que ese vacío lo había dejado su propio padre. Yo trataba de no demostrarlo, pero por las noches, cuando Isabel dormía, me sentaba en silencio y pensaba en Diego. ¿En qué momento había perdido su rumbo? ¿En qué instante olvidó que yo lo había criado con amor y sacrificio? No tenía respuestas, pero al menos sabía que con mi nieta no repetiría los errores del pasado. Un día, Isabel me sorprendió con una pregunta que me dejó helado. «Abuelo, ¿tú también vas a irte como papá?». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía una niña de su edad cargar con semejante miedo? La abracé con fuerza y le respondí: «Jamás, hija. Mientras yo viva, siempre estaré contigo». Ella sonrió, pero pude ver que en su corazón había una herida causada por el abandono de su padre. Esa noche me prometí a mí mismo que, aunque mi cuerpo envejeciera, nunca dejaría de luchar por darle a Isabel la seguridad que Diego le había arrebatado. La infancia no debía ser un campo de batallas emocionales, sino un refugio de amor. Y si para ella yo era ese refugio, entonces dedicaría cada día de mi vida a mantenerlo firme. Con el verano llegaron días más alegres. Llevaba a Isabel a nadar al río, a montar bicicleta por senderos rurales y a comer helado en el pueblo. La gente nos veía juntos y muchos me decían: «Manuel, tienes una nieta maravillosa, parece tu sombra». Yo respondía con orgullo, pero también con un dolor escondido. Esa sombra debía haber estado también al lado de su padre, aprendiendo de él, y no solo de mí. Sin embargo, cada vez que Isabel me tomaba de la mano, ese dolor se transformaba en gratitud. La vida me había arrebatado a mi hijo, pero me había regalado la oportunidad de rehacer lazos con la siguiente generación. Empecé a comprender que a veces las pérdidas nos obligan a encontrar nuevos propósitos, y mi propósito era claro: hacer que Isabel creciera con la certeza de que alguien siempre la amaría incondicionalmente. Un domingo por la tarde, mientras veíamos fotos antiguas, Isabel señaló una imagen de Diego cuando era niño, sentado en mis hombros. «Se parece a mí», dijo sonriendo. Yo asentí, recordando aquellos días de inocencia en los que jamás imaginé que terminaríamos distanciados. Le conté historias de cuando su padre era pequeño, cómo le gustaba correr descalzo, cómo lloraba al perder un juguete y cómo se quedaba dormido escuchando mis cuentos. Isabel escuchaba con atención, con los ojos brillando de curiosidad. «¿Entonces él también fue bueno alguna vez?», preguntó. Esa pregunta me desgarró. Claro que lo fue, pensé, pero la vida lo endureció. Le respondí: «Sí, hija,
Tu papá tuvo un corazón noble. Tal vez lo ha olvidado, pero aún está allí, escondido. Ella me abrazó fuerte, como si quisiera creer que esa chispa podía volver a encenderse algún día. Cumplir un año de aquella amarga Navidad, comprendí que la vida me había llevado por un camino inesperado. Ya no era el hombre que confiaba ciegamente en su hijo, ni el empresario que buscaba dejar un legado. Ahora era simplemente un abuelo que había encontrado en su nieta la razón más pura para seguir adelante. Isabel había llenado con amor los vacíos que dejó la traición, y yo me había convertido en su faro, su guía y su refugio. A veces me preguntaba si Diego alguna vez comprendería lo que había perdido, pero ya no vivía esperando esa respuesta. Lo importante era que Isabel creciera sabiendo que nunca la dejaría sola. Con cada sonrisa suya, con cada dibujo, con cada te quiero, abuelo, sentía que mi vida, a pesar del dolor, tenía un propósito renovado. Y así, con ella a mi lado, aprendí que incluso de las ruinas más dolorosas puede brotar un nuevo comienzo lleno de esperanza.